Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos a Contravía PM, hoy martes 21 de mayo del año 2019. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gusto acompañarlos y recordarles lo importante que es, por favor, que me acompañen en esta batalla de las ideas, porque no es solo cuestión de aclararnos nosotros las ideas para que tomemos mejores decisiones. Es importantísimo que decidamos dar esa batalla. ¿Cómo? Pues bueno, una de las formas que tienen de darla es compartiendo nuestros programas. Así que a compartir Contravía PM, apreciables oyentes, para que podamos llegar al máximo de nuestros compatriotas posibles. Y bueno, todos aquellos que nos están acompañando en este momento desde el tránsito, sufriendo las consecuencias de haber falseado la realidad y dejar cosas que no corresponden al gobernante, que dice que actúa en nombre del abstracto Estado, dejando cosas tan delicadas que en el largo plazo terminan complicándonos la vida. Pero bueno, yo los voy a acompañar en la siguiente hora, al menos con temas que espero que los entretengan. Me va a acompañar en la parte de la entrevista, me va a acompañar el doctor Daniel Schneisser. ¿Quién es el doctor Daniel Schneisser? Bueno, él ya les va a comentar con un poco más de detalle quién es y qué ha hecho. Pero yo a grandes rasgos les comento, él es un autor de publicaciones y investigador de psicología evolutiva, que incluye la psicología, la cooperación, de la emoción, de la vergüenza y actitudes políticas. Por eso pensé que era hoy, sobre todo por todo lo que nosotros estamos viviendo en Guatemala y en el resto del mundo, porque cuando vean el par de notas que les voy a comentar en este segmento del día, que por supuesto voy a comentar los allanamientos que llevó a cabo el Ministerio Público en el caso del financiamiento electoral ilícito contra la UNE del año 2015, lo que quiere decir es que están recabando más información en el caso en el cual está involucrada precisamente Sandra Torres. Por supuesto que les voy a comentar de ese tema, también les voy a comentar acerca de este llamado que hicieron en Nicaragua los señores de la OEA para que por medio de una resolución que aprobaron hoy en la Organización de los Estados Americanos para, dice aquí pedir, yo le exigiría al gobierno de Nicaragua liberar de manera incondicional a todos los detenidos en las protestas contra el presidente Daniel Ortega y avanzar en el diálogo con la oposición para que finalmente se logre llegar a unas elecciones. Y pensaba que, a ver, quienes escucharon Todo a Pulmón al mediodía, recordarán que en la conversación de Todo Pulmón me acompañó el licenciado Mario Fuentes de Starac. Pues bueno, después de que terminó Todo a Pulmón, nos quedamos unos minutos comentando con el licenciado Fuentes de Starac acerca de las dictaduras. Lo fácil que es caer en las redes de un dictador o una dictadora. Y qué difícil y a qué costo humano tan alto se sale de esas dictaduras. Y yo también ayer en Todo Pulmón hacía una reflexión acerca del tema de las dictaduras a raíz de una serie en Netflix que vi que se llama 1983, que por cierto me dejó muy inconforme el final, pero me recordó una de las novelas, probablemente la más cercana a lo que fue la vida de Ayn Rand, bajo la bota de los comunistas, de los soviets, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la cual sin duda Antón, al quien espero hayan acompañado en el primer programa de Liberpraxis que recién terminó antes de que yo empezara Contravía PM, que él pues ya nos ha platicado en otras ocasiones lo que era vivir bajo esas condiciones. Pues bueno,
Me recordó esta serie de Netflix que les estoy mencionando, y yo ya no les dije por qué decidí hoy entrevistar a Daniel, pero bueno, ahorita regreso al tema. El punto es que ya que entré con uno de los temas que quería tratar, el de las dictaduras, ayer comentaba yo el cómo es de fácil dejarse engañar, porque vienen los politiqueros populistas y ofrecen a las personas, algunas con necesidades sentidas y necesidades reales, necesidades básicas. Llegan y les ofrecen pues cualquier cosa, la bolsita solidaria, la lámina, el fertilizante, el bono, lo que usted quiera. Y lamentablemente falsean la realidad en el sentido que al aceptar esa compra, entre comillas, de su voto, no se dan cuenta que lo que realmente están vendiendo es su futuro y su calidad de vida. Entonces hoy en Guatemala nos enfrentamos a al que yo considero en toda mi vida de adulta como ciudadana interesada en la cosa pública y como mandante que decide actuar como tal, las más complicadas de las elecciones. Y lo último que yo quiero es que caigamos en las manos de un dictador o de una dictadura o de una dictadora, apreciables oyentes. Por eso es que considero importantísimo hacer este llamado. Y pues bueno, nos quedamos comentando esta nota de la OEA al terminar todo a pulmón hoy con el licenciado Fuentes de Starac, y llegamos a esa conclusión, o sea, qué fácil es caer presos de los cantos de sirenas de los populistas, dictadores, y apoyarlos, pero qué difícil es salir de ellos. Y ahí está el caso de Venezuela, está el caso de Nicaragua misma, que recién acabo de mencionar, no se diga el caso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que les llevó más de 70 años para que luego al final terminaran con Vladimir Putin, pero bueno, eso es ya harina de otro costal. Y no se diga Cuba, 60 años viviendo bajo una dictadura. Entonces, sí es importante, apreciables oyentes, que no solo que nos aclaremos las ideas, sino que demos la batalla por esas ideas que nos hemos ido aclarando. Pero bueno, el tema que yo les quería comentar, además de que va relacionado con la nota, una de las notas principales que trae el diario El Periódico, que ya lo habíamos advertido nosotros la semana pasada, que ese ofrecimiento de desistir de las acciones en contra de la libertad de expresión, porque eso es la libertad de expresión de los, estemos o no estemos de acuerdo cómo se expresen, particularmente en la sección del Peladero, que a mí en lo particular me parece realmente que habla muy mal del periodismo, y ese es el tipo de formas de manipular a las personas por medio del chisme que deben de una forma voluntaria, como debería de ser, deberían los periodistas serios desistir. Pero, para respetar la libertad de expresión, hay que libertar, y esto también hay que respetar, y también un llamado a los señores de la CICIG, que hay que respetar la libertad de expresión y hay que tolerar los que abusan de su libertad de expresión para poder defenderla y evitar que los gobernantes finalmente terminen decidiendo qué es lo que debemos decir o qué es lo que no podemos decir. Pero bueno, en fin, regresando al punto, es difícil salir de una dictadura. Por eso es importantísimo que nos aclaremos las ideas. Y eso me lleva, amigos, a la que considero la nota más importante del día, antes de que utilice los últimos minutos de este segmento para comentarles acerca de mi invitado hoy en Contravía PM. Pero la nota más importante, en mi opinión, hasta este momento, que en nuestra Guate puede pasar cualquier cosa, son los de al menos 12 allanamientos que llevó a cabo hoy, martes, en varios puntos de la capital, un operativo coordinado por el Ministerio Público por el caso del financiamiento electoral ilícito de la UNE. O sea, es para seguir recabando evidencia del caso
en el cual está involucrada la candidata a presidente de este partido, Sandra Torres. Pero bueno, según la información que ha circulado, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la FESI, informó que los allanamientos fueron llevados a cabo en el departamento de Guatemala por un caso que el Ministerio Público viene dándole seguimiento desde hace varios meses. Juan Francisco Sandoval, jefe de la FESI, evitó dar mayores detalles, pero dijo que el objetivo de los allanamientos es recabar evidencias y que es coordinado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, CICIG. También anunció Juan Francisco Sandoval de que no va a haber conferencia de prensa, que son diligencias normales, dice, y que hay una investigación que tiene un plazo y hay que agotar las diligencias que sean necesarias para poder, obviamente, justificar este caso frente a los tribunales. El caso se originó de la pesquisa de traficantes de influencias, donde en varias sociedades anónimas pagaron por la agilización del crédito fiscal y que prosiguió con el rastreo del dinero cobrado. Según las investigaciones preliminares del Ministerio Público, en total los aportes identificados como no reportados ante el Tribunal Supremo Electoral por esa agrupación en la pasada campaña sumaron 19.53 millones. Y bueno, ¿por qué mencionar el caso de traficantes de influencias, como se le llamó a donde justamente hubo empresas que se desesperaron porque no había forma que la SAT cumpliera como debe de cumplir con devolverles lo que es de ellos, que es ese crédito fiscal, que ni siquiera debería de existir esa sustracción, ni siquiera se les debería de quitar ese dinero a los exportadores particularmente. Pero bueno, a raíz de eso, pues ellos consiguieron lograron tener copia de conversaciones en WhatsApp, audios de conversaciones. ¿Por qué? Porque tenían ya la autorización de un juez competente para poder intervenir los teléfonos de ciertos personajes, entre ellos Gustavo Alejos. Y se recuerdan que es de ahí donde va a salir aquel audio que ya circula y sigue circulando, y ojalá que continúe circulando en redes, que es el audio donde él y Sandra Torres pues celebraban esa oferta que les hizo un corrupto. Considero yo que es un corrupto que ha adquirido su fortuna por medio de contratos, entre comillas, con el Estado, uno de los que se encuentra hoy preso, que les ofreció solo él darles 40 millones de quetzales para la campaña del año 2015. Pues bueno, debido a toda esta situación, es que ellos lograron llegar a recabar evidencias que les permitió preparar el caso, que se frustró el caso porque lo presentaron un día después de que Sandra Torres recibió sus credenciales como candidata presidencial, y con esas credenciales inmediatamente pues adquirió el privilegio del antejuicio. Pero bueno, en fin, este es un caso que va en desarrollo, así que mañana en la mañana, que sí, mañana voy a estar con ustedes en Contravía AM de 6 a 8 de la mañana, y luego al mediodía en todo pulmón de 12 a 1:30 de la tarde, porque mañana miércoles le toca a Renny Bake acompañarlos en el patio de atrás. Pues vamos probablemente a tener más información de este caso. Pero por el momento, rápidamente les cuento, mi invitado hoy, que ya les he mencionado, es un investigador y tiene un PhD en psicología evolutiva, que lo que hace la psicología evolutiva a grandes rasgos es el buscar los rastros que nos llevan a tener ciertas emociones y por tanto actitudes políticas. Así que va a ser muy interesante esta conversación, que espero aporte a los oyentes en el proceso de aclararse las ideas. Vamos a ir a una breve pausa y cuando regrese pues ya le vamos a dar la bienvenida a Daniel. Síguenos en Twitter. Y entérate de nuestras más recientes noticias. Sigue Libertópolis a través de Twitter. Y deja tus comentarios.
@Libertópolis. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes hoy y sobre todo estar en compañía de Daniel Schnisser, que nos va a comentar hoy acerca de la psicología evolutiva, qué es la psicología evolutiva, cuándo comenzó brevemente, por supuesto, para ponernos en contexto, y cuáles son lo que podemos esperar los seres humanos de estos avances que se están dando en la psicología evolutiva. ¿Y por qué es importante para nosotros? Y sobre todo, Daniel nos va a comentar acerca del trabajo que él está llevando a cabo en Estados Unidos, porque entiendo que sacó un doctorado en la Universidad de California, pero nos va con un poco más de detalle primero a comentar sobre él mismo. Daniel, bienvenido a Guatemala, qué gusto poder compartir contigo hoy y espero que esta sea la primera de varias conversaciones que podamos sostener, ya sea vía Skype o cualquier otro medio, pues porque no vives en Guatemala, por eso estás de visita en nuestro país. Pero bueno, gracias por la invitación, un placer estar aquí. Gracias a ti, Daniel. Pero bueno, contanos primero acerca de ti brevemente y de dónde estás en este momento trabajando, para que más adelante nos comentes acerca del trabajo que estás llevando a cabo. Pero adelante. Hice mis estudios de antropología en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Después hice un doctorado en psicología evolutiva en la Universidad de California, Santa Bárbara, con John Tooby y Lida Cosmides, dos de los padres fundadores de la psicología evolutiva. Después hice trabajo postdoctoral y ahora soy profesor asistente de psicología en la Universidad de Montreal, en Canadá. O sea, has trabajado con los fundadores de la psicología evolutiva. Sí. Eso es lo que estás comentando, algo sumamente importante. ¿Qué has representado para ti trabajar con los fundadores de la psicología evolutiva? Para mí fue una experiencia fantástica. Como estudiante de undergrad tenía muchas preguntas acerca de la naturaleza humana y cuando leí los papers que ellos escribieron y el libro que ellos escribieron, fue una revolución interna. Me pareció un enfoque fantástico para poder entender cuestiones de por qué la gente tiene los deseos que tenemos, las pasiones, la manera de pensar, las inferencias. Y me pareció un enfoque súper interesante y productivo y bueno, fue una experiencia fantástica trabajar con ellos. ¿Qué es la psicología evolutiva, Daniel? La psicología evolutiva es simplemente la psicología, pero con la realización de que la mente y el cerebro humano fueron diseñados por la selección natural durante millones de años en ambientes tales como la sabana africana, operando en nuestros ancestros humanos que cazaban y recolectaban para vivir en sociedades pequeñas de algunas docenas de individuos, en situaciones de poca tecnología. No había cierta tecnología, pero no habían supermercados o policía, instituciones tales como el Estado, la policía, refrigeradores. Uno tenía que cazar, hacer que el animal no se vaya y cazarlo, recolectar, hacerse amigos para defenderse tal vez de enemigos, conseguir pareja, cuidar de sus hijos, y tenía que realizar todas estas tareas de modo exitoso para sobrevivir y poder reproducirse, o no, o si uno era un mutante, que no tenía no tenía aptitud para realizar estas cosas, uno era menos probable que sobreviva y se reproduzca, y a lo largo de miles y miles de generaciones esto llevó a que la evolución por selección natural haya seleccionado y filtrado aquellos mecanismos emocionales o motivacionales, de percepción, de lenguaje, etcétera, que habrían sido exitosos ancestralmente para sobrevivir en ambientes ancestrales. Y hoy somos nosotros herederos de esos mecanismos, y nuestro cerebro tiene marcas que sugieren que estamos adaptados. Si bien vivimos en el mundo moderno, vemos el mundo moderno y lo percibimos y generamos nuestras conductas a la luz de
procesos cognitivos que están realmente diseñados para vivir en un mundo ancestral de modo exitoso. Entonces, para ponerte un ejemplo muy pequeño pero ilustrativo, si hay estudios que le preguntaron a chicos de Chicago, por ejemplo, a qué le tienen miedo, en una urbe moderna, y los niños dicen que le tienen miedo a cuestiones tales como predadores, tigres o leones, o los miedos que tienen los chicos. Y eso es sorprendente porque en Chicago en la actualidad no hay leones y tigres y predadores, excepto en el zoológico. Están atrás de una reja. Los niños, por el contrario, es mucho más probable que un niño muera por un accidente electrocutado o ahogado en una bañadera, y sin embargo el miedo, la emoción que defiende a los individuos de distintos peligros está calibrado a peligros ancestrales. Eso da una ilustración de cómo el cerebro está diseñado para operar en ambientes ancestrales. Y la psicología evolutiva es simplemente utilizar este insight, esta realización y la teoría de la selección natural para tratar de entender cómo está diseñado el cerebro y la mente. Básicamente es aplicar entonces las teorías de Darwin a la mente, al cerebro humano y a cómo actuamos las personas. ¿A eso te refieres con psicología evolutiva? Sí. Mencionabas, y me parece interesante porque es cierto que hoy no debemos de temer, particularmente a aquellos que vivimos en ciudades o en áreas urbanas, hay pocas probabilidades de que corramos peligros de que nos ataque un león, como bien lo mencionas, pero sí hay depredadores. Y muchos de esos depredadores son otros seres humanos, o sea, tenés miedo a que te asalten, a que te violen, a que te secuestren o a que te asesinen. Y obviamente esa pulsión que tenemos los seres humanos para sobrevivir, que es al final, me imagino que es parte de esos impulsos de sobrevivencia que ustedes en psicología evolutiva y todos los que estudian las ciencias de la evolución de Darwin, pues lo explican a base de estudios. Pero ese miedo al cual hacías tu referencia, Daniel, de que tienen los niños de ser atacados por un depredador, de adultos se transforma en ese miedo a ser violentados por otro ser humano. Hay una serie de peligros, no hubo probablemente un único peligro ancestralmente. Uno de los peligros es ser predado por predadores no humanos, y hay distintos tipos de predadores no humanos, tales como hay predadores aéreos, predadores terrestres, hay animales que te pueden matar que no son predadores, como arañas venenosas. Entonces, y además hay otros peligros, tales como la altura, caerte, el fuego, y además ancestralmente las fobias. Las fobias, exactamente. Hay distintos tipos de fobias y distintos tipos de miedos que parecen estar bien calibrados para enfrentar distintos tipos de peligros. Pero es importante recalcar señalar que ancestralmente sí hubo peligros de predadores humanos, y es por eso que, por ejemplo, los niños pequeños tienen miedo a los extraños, en particular a los hombres extraños. Hombres extraños hubieran sido un peligro para personas vulnerables, mujeres, niños, incluso hombres también. La guerra y la predación fue un factor ancestral. En muchas especies de primates no humanos hay infanticidios cuando un macho no residente entra al grupo y tal vez mata al macho alfa. Lo que hace muy frecuentemente es matar a las crías y inseminar a las hembras. Así que hay una serie de adaptaciones muy antiguas en los humanos y también en los primates no humanos para defenderse de ataques de hombres en general. Hay también agresión en hembras, pero este tipo de agresiones en general es en hombres. Y hay también conducta y emociones para defenderse de... La predación humana es muy antigua, y por eso también tenemos miedos respecto de otras personas. Y se ven, o sea, bueno, tú cuando comenzamos esta conversación mencionabas que te llamó la atención
la psicología evolutiva por lo que te enseñaba de la naturaleza de nosotros, de los seres humanos. Sin embargo, por lo que acabas de comentar, entiendo que también han hecho experimentos y estudios en otros homínidos, como por ejemplo, o primates, con los cuales nosotros podemos compartir, aunque a algunos no les gusta escucharlos. Eso es lo que la ciencia nos indica, que podemos compartir ancestros. Entonces, también incluye la psicología evolutiva, el estudio de otros primates para ver en qué van a coincidir las reacciones y las emociones de estos primates con las reacciones y las emociones de nosotros, los seres humanos. Sí, absolutamente. Los psicólogos evolutivos tomamos evidencia y usamos evidencia de cualquier otras ciencias que nos ayuden a entender cómo eran los ambientes ancestrales en el que evolucionamos los humanos y antes de los humanos. Y eso nos ayuda a reconstruir el tipo de ambientes que nuestros ancestros enfrentaron y más particularmente el tipo de problemas que ellos deberían haber resuelto para sobrevivir y reproducirse. Y la idea es que los mecanismos mentales, el tipo de diseño mental que hoy tenemos adentro de nuestra cabeza, son soluciones instanciadas en tejido neuronal para resolver específicamente aquellos problemas que nuestros ancestros enfrentaron y no aquellos problemas que nuestros ancestros no enfrentaron. Por lo tanto, es muy importante tener algunas... no podemos viajar en el tiempo con una máquina del tiempo, pero podemos viajar en el tiempo reconstruyendo, viendo evidencia de conducta en primates y en otros animales, usando estudios de la genética, de neurociencia, de arqueología, y se trata de hacer hipótesis y proponer hipótesis acerca de la mente que sean realmente consistentes con lo que sabemos de otros campos de la ciencia, y de eso se trata. ¿En cuál de todos estos campos? Porque por lo que me has comentado es un campo bastante amplio, el de la psicología evolutiva, que plantea muchas preguntas. Me imagino yo que en este momento son más las preguntas que ha generado la psicología evolutiva que las respuestas que hasta este momento han encontrado, porque además de eso es una disciplina de reciente reconocimiento. ¿Estoy en lo correcto? Sí, la psicología evolutiva, John Toobill y Douglas Mides comenzaron con la psicología evolutiva allá por los 80 aproximadamente, 80, 90, por ahí fue el comienzo de la psicología evolutiva, así que es una ciencia relativamente joven, aunque ahora tiene unos cuantos años, pero es relativamente joven. Pero unos 35, 40 años es sin duda una disciplina muy nueva dentro de lo que es el conocimiento que tenemos acerca de la realidad, y particularmente esa realidad que nos incluye a nosotros como actores, a nosotros, a nuestra especie, ¿no? Al hombre, al ser humano. La psicología es una ciencia bastante antigua, pero la psicología, esta forma particular de hacer psicología, tomó y aprovechó dos avances importantes que hubo en aproximadamente los años 60 y 70, que fue una revolución cognitiva, por el lado de el lingüista Noam Chomsky, que sugirió que los humanos tenemos mecanismos innatos para aprender y generar lenguaje. Eso constituyó un avance muy grande para pensar el cerebro como mecanismo de procesamiento de información que puede tener principios innatos para organizar la conducta lingüística y tal vez la conducta en general. Y por otro lado, los psicólogos evolutivos aprovecharon una segunda revolución que hubo en el campo de la sociobiología, o la nueva síntesis en biología evolutiva, que consistía en analizar o retomar a Darwin el principio de evolución por selección natural y cómo este proceso construye adaptaciones o mecanismos que están bien diseñados para resolver tareas,
utilizando y aprovechando avances en genética, en entendimiento de cómo funciona la herencia a nivel genético, y también teoría del juego y algunos avances en entender cómo funciona la evolución a nivel genético. Los psicólogos evolutivos capitalizaron estas dos revoluciones en entender cómo funciona la biología, la evolución, y cómo podría funcionar el cerebro como una especie de órgano que procesa información, y hicieron esta síntesis, y ahí nació esta manera de hacer psicología. Pero la ciencia psicológica es bastante más antigua, pero bueno. Sí, psicología pienso que ha habido casi que desde que el hombre se empieza a cuestionar acerca del comportamiento de los otros y su comportamiento propio, aunque como disciplina es hasta en el siglo XIX con Freud, cuando se reconoce la psicología, independientemente de los errores que ahora se le cuestionen a Freud y los que han venido después. Pero, Daniel, vamos a hacer una breve pausa, y cuando regresemos quiero que comentemos acerca de las aplicaciones en la actualidad de la psicología evolutiva, que por ejemplo a los que nos van escuchando en la radio o quienes nos están viendo en algunas de las redes sociales virtuales que transmitimos, que se digan, vaya, pues qué interesante todo eso que están Daniel y Marta Yolanda conversando, pero ¿y a mí qué? A mí, además de tener el conocimiento de que existe esta disciplina de la psicología evolutiva, a mí en lo particular, ¿cómo me es útil todo este descubrimiento y todas las respuestas que han encontrado a algunas de las preguntas que se han planteado en los últimos 40 años. Así que, ¿te parece? Me parece muy bien. Gracias. Muy bien. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Libertad es la aplicación de Libertópolis. Ingresa a tu tienda de aplicaciones preferida en tu tablet o smartphone. Escribe en el buscador la palabra Libertad. Espera unos segundos y se te desplegará la aplicación. Ahora descárgala. Una vez la tengas, ejecútala y tu dispositivo te dirá cuando esté lista. Ahora ya puedes disfrutar de las ideas de la libertad. Libertad es la aplicación. Estamos de regreso, amigos, y hoy estoy conversando con Daniel Schneisser, quien, como bien saben ustedes, porque ya lo escucharon en el segmento anterior, es doctor en psicología evolucionista. Y en el primer segmento hablamos en general de la psicología evolucionista, sus orígenes, quiénes son los fundadores de esta rama de la psicología que es reciente, y pues bueno, algunos de los experimentos que nos remontan al tiempo de nuestros ancestros del Neolítico, porque básicamente de nuestros ancestros del Neolítico nos platicó en gran parte Daniel en el segmento anterior, pero en este segmento quiero que hablemos del hombre moderno, que hablemos de nosotros, aplicaciones, ¿Qué de lo que hasta este momento han descubierto y los avances que hay en psicología evolutiva ya se está aplicando a personas reales? ¿Cómo nos puede ayudar? ¿Cómo me ayuda a ti? ¿Cómo te ayuda a ti? ¿Cómo me ayuda a mí? ¿Cómo le ayuda a aquel que nos está escuchando o viendo por cualquiera de los medios que transmitimos, Daniel? Muchas de nuestras investigaciones son básicas, es decir, que el objetivo principal es tratar de simplemente entender cómo funciona la mente y por qué la mente está diseñada del modo en que está estructurada, aunque hay aplicaciones prácticas. Pero para darte un ejemplo tal vez un poco relacionado con la práctica, recientemente condujimos experimentos con un colega de las leyes, y en el experimento por ejemplo, lo que hicimos fue tomar códigos legales, uno de los códigos legales más antiguos de la humanidad,
no el código de Hammurabi exactamente, sino uno que es 200 años más anterior. Es un código legal que fue redactado hace 4.000 años en tabletas de arcilla, creo, creo que en Sumeria. Se llama el código de Shnuna, en lo que hoy en día es la antigua Mesopotamia, en lo que hoy en día es Irak. Y era una sociedad agraria con esclavos, había un rey, había un sistema estructurado, jerárquico, había bueyes, la gente hacía agricultura y con esclavos. Una sociedad muy distinta de la sociedad moderna. Pero sin embargo la hipótesis de la psicología evolutiva es que nuestro cerebro evolucionó. Vos mencionaste el neolítico, pero muchos mecanismos habrían sido evolucionados antes del neolítico, el paleolítico, todavía mucho más antes de la revolución neolítica y la agricultura. A los primeros homínidos, porque sí. Hasta ahorita, según entiendo, los restos más antiguos son de hace unos 300.000 años, pero para llegar a ese punto deben haber pasado millones de años previos a esa evolución, ¿no? Sí, la evolución siempre está ocurriendo y cuanto más para atrás te vas en el tiempo, más distinto habrían sido los organismos, pero sí, durante millones de años... ¿Se ha acelerado la evolución en los últimos 15.000 años? Hay evidencia de que está ocurriendo la evolución y que la evolución ocurre de modo rápido, pero el tema es que diseñar un mecanismo complejo tal como un ojo, por ejemplo, que es un órgano súper complejo, o una emoción o un sistema de razonamiento, lleva muchísimas generaciones, mientras que puede haber evolución de parámetros cuantitativos. Una vez que tenés un sistema complejo en orden, puede haber evolución rápida de parámetros cuantitativos. Por ejemplo, sociedades que domesticaron animales, las sociedades naturales, los niños pueden digerir la leche materna hasta que son destetados y después ya no pueden digerir la leche materna, pero en sociedades que domesticaron ganado, algunas personas hoy en día podemos tomar y digerir leche de adultos, y algunas las sociedades que no domesticaron ganado no, y eso es un cambio cuantitativo que puede evolucionar de modo rápido en los últimos 10.000 años, por ejemplo 5.000 años, etcétera, pero la evolución de mecanismos complejos lleva muchísimo tiempo, así que... Pero, sí. Perdón que te interrumpa, y me hago responsable de que nos desviáramos del ejemplo que nos estabas compartiendo de hace 4.000 años, de este pueblo de la antigua Mesopotamia, así que adelante. Sí, la idea que tiene la psicología evolutiva es que muchos de los mecanismos mentales que tenemos son universales, son innatos y universales, y están en la cabeza de todos los individuos, y hay variación por sexo, por ejemplo, o por edad, según qué etapa de la vida estás. Pero hay una fuerte expectativa de que, por lo menos en algunos dominios, hay universalidad en el modo que pensamos, sentimos, percibimos. Y te voy a dar un ejemplo de lo que encontramos en este estudio. Tomamos las leyes de la sociedad de Shnuna, que fueron dictadas hace 4.000 años por el rey o los escribas, no sé exactamente, pero son leyes que proveen multas monetarias si usted comete un crimen, tales como, por ejemplo, violar a tu esclava, o arrancarle el ojo a otra persona, o tener un buey y le dicen a uno que tiene los cuernos muy afilados y uno se los tiene que limar, pero uno no se los lima y el buey sale corriendo y mata a una persona. Esos son los tipos de crímenes de la ley que promulgó esta sociedad de Shnuna, y hay distintos... La ventaja que tiene esta ley es que primero estas tabletas fueron por suerte preservadas bajo tierra, y en algún momento fueron descubiertas por arqueólogos, historiadores, fueron preservadas, el lenguaje fue traducido, y hoy en día podemos ir a Google y tenemos la magia de poder leer en idioma, en castellano, en inglés, cuáles son las multas. Y eso fue muy útil para nosotros porque
nos dio una lista de precios, so to speak, de cuánto hubiera valido en esa sociedad muy antigua y muy distinta de la guatemalteca o la americana, cuánto hubiera valido, digamos, el precio de cada crimen, cuánto uno tenía que pagar. Y lo que hicimos... ¿Cuál era el costo, cuáles eran las consecuencias de tus acciones? Exactamente. Y el costo de esas consecuencias. Exactamente. Entonces, una hipótesis es decir, bueno, la mente humana no necesariamente tiene mecanismos antiguos y universales innatos, sino que es una construcción cultural específica de cada cultura. Y si eso fuera así, la expectativa sería que una sociedad de 4.000 años atrás, donde hay esclavos, muy distinta a la nuestra, una sociedad agraria, en un rincón muy remoto de donde vivimos, haya tenido tal vez multas o crímenes distintos a los que nosotros podríamos otorgar. Y no solo eso, sino que hay crímenes en esta sociedad de Xnuna que ni siquiera son, o que digamos que no existen en determinadas sociedades modernas, porque, por ejemplo, por suerte no hay más esclavos, entonces no hay crímenes, pero sí general no hay esclavos. Pero sí sigue siendo un crimen la violación. Sigue siendo un crimen la violación, exactamente. Entonces, una cosa que salta a la vista es que muchos de los crímenes muy antiguos... Porque es un crimen. Exactamente. Una cosa que salta a la vista es, más allá del precio específico de cada crimen, es que uno de 4.000 años más tarde puede reconocer muchas de esas crímenes como crímenes precisamente, creo yo, desde mi punto de vista teórico, porque somos seres humanos igual que los seres humanos de hace 4.000 años. Y lo que encontramos, en resumen, en este estudio es que le preguntamos a la gente en la actualidad, en Estados Unidos y en la India, que se imagine que ellos son legisladores y cuánta multa monetaria y también cuántos años en prisión ellos dictarían para cada uno de esos crímenes si ellos fueran legisladores. Y lo que encontramos es una relación muy estrecha y bastante exacta, no perfecta, pero bastante exacta y precisa, entre las intuiciones de la gente moderna acerca de cuánto vale negativamente cada crimen y los crímenes promulgados hace 4.000 años en una sociedad agraria esclavista con reyes en donde Irak. ¿Dónde es Irak ahora? Y eso es una demostración, digamos, concreta, específica de que esta psicología evolutiva tiene aplicaciones, por lo menos, tiene implicancias, la noción de que el cerebro es universal, tiene propiedades que son compartidas a lo largo de las culturas y tiene características de diseño muy específicas, nos permite hacer predicciones y tratar de entender la naturaleza humana de un modo, creo que bastante potente. Y con evidencia que sustente esos juicios a los cuales se está llegando, porque me llamaba la atención y pensaba y qué bien que utilizaste como ejemplo el tema de las leyes, como aún el tema del buey, que hay que rasparle para que no golpee a otros, el hecho de que hubiera que rasparle al buey los cuernos era para que no dañara ni la propiedad ni la vida de otras personas. Exacto. Entonces eso me parece muy interesante, porque hoy igual podés decir, pues bueno, si no te preocupas por tu vehículo y andás con un vehículo sin luces o solo con una luz, te van a multar, te van a poner una multa porque puedes confundir a alguien en la noche y creer, bueno, aquí viene una moto, cuando en realidad lo que viene es un carro, y provocar un accidente y poner en riesgo la vida y la propiedad de otras personas. Entonces, de alguna manera sí puedes decir que con diferente tecnología, y no estoy hablando de la tecnología de las leyes, sino con herramientas, recursos o medios que utiliza el ser humano para alcanzar sus objetivos, igualmente existía una penalización para aquellos que eran irresponsables con ellos y con lo que era de ellos, o sea, en este caso mi buey, por ejemplo, que pudiera poner en riesgo vida o propiedad de otros. Entonces, a mí me parece muy interesante ese estudio, Daniel. Sí, es más aún, yo diría que no solo hay una continuidad, sino que lo que diría yo y otros psicólogos evolutivos es que el modo en que nosotros los modernos interpretamos el mundo moderno es a través de filtros cognitivos, de, digamos, anteojos, gafas,
que están polarizadas de un modo que uno ve en ambientes modernos. Uno interpreta situaciones modernas en términos de conceptos y representaciones que son ancestrales. Y son conceptos y cogniciones que son lo suficientemente abstractas, lo suficientemente ricas, pero lo suficientemente abstractas, de modo que uno, por ejemplo, la noción de propiedad o la noción de daño, daño negligente a la propiedad de otro, si la evolución genera un mecanismo para entender eso, entonces uno puede entender hace 4.000 años el daño negligente a la propiedad de un buey o el daño que puede causar un auto hoy en día. No evolucionamos en sociedades con autos, por lo tanto no tenemos probablemente mecanismos para específicamente navegar y manejar autos, pero podemos hoy en día manejar autos y navegar esta serie de cuestiones como accidentes o daño a la propiedad o lo que sea, gracias a que, y también en la medida en que nuestros mecanismos ancestrales puedan interpretar el mundo moderno de un modo ancestral y de modo exitoso. Yo lo miraba más que como que hubiéramos evolucionado con autos, pues obviamente no, el automóvil es un invento de finales del siglo XIX, claro. Pero sí siempre han habido medios de transporte y medios de producción, y un auto puede ser un medio de transporte y un medio de producción, y en este caso el buey es un medio de producción, porque me imagino que lo utilizaban precisamente para poder arar la tierra en una cultura agraria, o en un pueblo basado en la agricultura, como tú mencionabas, que es el caso de este pueblo, de este estudio, que me parece interesantísimo. Pero bueno, hay algo que tal vez algún día lo discutemos dentro de las teorías evolucionarias, que es el tiempo, pero el tiempo se nos fue, Daniel. El tiempo es tirano. Y el tiempo, pero qué interesante ha sido esta primera conversación, de otras que espero que podamos tener sobre estos temas que parecen complejos para los oyentes, pero que son importantes para ir conociendo cómo va evolucionando el mismo conocimiento que tiene el ser humano, no solo de la realidad que nos rodea, sino nosotros como parte de la realidad, y el papel que juega nuestra mente, porque al final todo esto es la mente de los fundadores de la psicología evolutiva en este caso, y de investigadores, como es el caso tuyo, que permiten que este conocimiento siga evolucionando. Entonces es interesante. Y finalmente, para decir una cuestión, para ir terminando, estas teorías no solo son psicológicas y científicas acerca de cómo funciona la mente en particular, sino que esta teoría tiene ramificaciones e implicaciones para todos los productos que la mente crea, incluido cosas como la cultura, las leyes, las instituciones, etcétera. Podemos imaginarnos el lenguaje, exactamente. Podemos imaginarnos que podemos preguntar de dónde vienen las leyes, podemos decir de Dios o de un cuerpo deliberativo de sabios, pero lo que sugiere este experimento es que las leyes, a pesar de que obviamente tenés que ir a la universidad y aprender leyes para ser un legislador, pero estos experimentos fueron hechos en gente normal, sin training, sin entrenamiento en leyes, y sin embargo el mero hecho de ser humano hace que uno tenga intuiciones humanas. Tenemos que tener una naturaleza. A es A, sí, dijo Aristóteles, y al final así era como lo veía, más que como un diseño de una mente. ¿Qué es la mente? Es la pregunta que me haría. Y con esa pregunta vamos a terminar, Daniel. Qué gusto haber conversado contigo, y pues bueno, también quiero darle las gracias a nuestra audiencia por habernos acompañado. Y bueno, amigos, espero que hayan disfrutado esta conversación con Daniel Schneisser. Y pues bueno, solo me resta, antes de despedirme, recordarles que mañana a las 6 de la mañana, mañana de 6 a 8 de la mañana, voy a estar con ustedes en Contravía AM junto con Juan Francisco Rodríguez, y vamos a abordar el tema de los partidos políticos
y los contratistas que están incluyendo entre sus candidatos a diputados, que está prohibido constitucionalmente. Y es importante que ustedes sepan quiénes son estos partidos y que por supuesto presionemos al Tribunal Supremo Electoral para que haga algo en estos casos. Pero bueno, en fin, ha sido un gusto acompañarlos. Recuerden que viene María Dolores en Más Negocios con ustedes. Y nos escuchamos de nuevo mañana a las 6 en punto de la mañana en Contravía AM. Cuídense muchísimo y por favor sean felices, muy pero muy felices. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.